¿Sabías que la época dorada del cine mexicano escondía un lado mucho más oscuro de lo que siempre nos contaron? Detrás de los reflectores, jóvenes actrices se movían en un ambiente de excesos, fiestas privadas, compromisos turbios, favores concedidos a cambio de fama y encuentros secretos en mansiones de la alta sociedad. No había princesas ni damas intocables, sino figuras que se convirtieron en leyenda mientras caían en prácticas sumamente cuestionables. En este video vas a descubrir a las actrices más degeneradas del cine de oro mexicano. Historias basadas en rumores, testimonios olvidados y biografías que fueron silenciadas durante décadas. Algunas las recuerdas como divas respetables, otras como símbolos de elegancia, pero después de escuchar esto jamás volverás a verlas de la misma manera. Desde el primer momento en que Ninón Sevilla apareció en la pantalla grande, quedó claro que no había reglas que pudieran detenerla. A diferencia de otras actrices que mantenían una imagen intachable fuera de cámara, Ninón era igual de salvaje en su vida personal como en sus papeles. Sus noches estaban marcadas por el exceso, alcohol, fiestas interminables y relaciones tormentosas que escandalizaban incluso a sus propios compañeros de set. Se decía que no había guión capaz de contenerla, porque ella siempre imponía su voluntad, dentro y fuera de escena. En una ocasión, Pedro Vargas la confrontó en un camerino tras descubrir que había llegado en evidente estado de ebriedad a una filmación. El cantante, molesto, le gritó: «Estás destruyendo tu carrera a base de copas y escándalos». Ella, lejos de arrepentirse, le contestó con una carcajada y le lanzó un vaso contra la pared, dejando a todos atónitos. Ese tipo de arrebatos eran frecuentes, y muchos técnicos del cine mexicano aún recordaban las escenas de caos que provocaba en las grabaciones. Pero lo más perturbador eran los rumores de su vida nocturna. En los cabarets donde ella misma se inspiraba para sus personajes, se decía que practicaba rituales con bailarinas y proxenetas de la época. Una de sus compañeras de reparto, Amalia Aguilar, aseguró en una entrevista años después que Ninón llevaba a los camerinos tipos de la peor calaña y que no le importaba hacerlo frente a todos, como si necesitara demostrar que no tenía límites. Su apodo en esos círculos era La Fiera, porque no se detenía ante nadie, ni siquiera frente a directores o productores poderosos. En una filmación con Germán Valdés Tintán, hubo un momento en el que la actriz, fuera de sí, intentó besar al comediante en plena escena, aunque el guión no lo exigía. Tintán, incómodo, se apartó entre risas nerviosas, pero después confesó entre amigos que trabajar con Ninón era como estar al lado de un huracán, te arrastra quieras o no. Aquellos excesos, lejos de destruir su carrera, alimentaron su leyenda como la vedette más provocadora del cine de oro mexicano. Rosa Carmina, la cubana que se adueñó del cine mexicano, no solo impactaba con su figura y su rostro felino. Tras bambalinas, su comportamiento era un torbellino de excesos y provocaciones que incomodaban incluso a los actores más experimentados. No le bastaba con ser la reina de las rumberas, fuera de cámara buscaba dominar a todos a su alrededor con una mezcla de seducción y violencia. Era conocida por sus conquistas y por los pleitos que dejaba a su paso en cada producción. En una ocasión, mientras filmaba con Joaquín Pardavé, llegó tarde al set acompañada de dos hombres que no pertenecían a la producción. Pardavé, con su fama de disciplinado, le reclamó con dureza: «Aquí no estamos para tus diversiones, señorita». La respuesta de Carmina fue brutal, se acercó con paso firme, lo miró a los ojos y le dijo con voz retadora: «Tú haz tu comedia, que el escándalo me lo dejo yo». Aquella frase quedó grabada entre los técnicos como muestra del carácter indomable de la actriz. Pero lo que más se susurraba en los pasillos eran las fiestas privadas que organizaba. Varias veces fue vista salir de los estudios con productores y políticos en plena madrugada, con la prensa al acecho para captar imágenes comprometedoras. Incluso María Antonieta Pons comentó años después que Carmina usaba su fama para cobrar favores, a cambio de papeles y contratos. En una filmación junto a David Silva, la tensión escaló a otro nivel. Silva, cansado de los desplantes de la actriz, la enfrentó frente al elenco: «Tu problema es que confundes el cabaret con el cine». Ella, desafiante, se quitó un pendiente, lo arrojó al suelo y replicó: «El cine sin cabaret no vende». El silencio que siguió fue incómodo, pero todos sabían que tenía razón. Su degeneración era parte del espectáculo, y sin ella, las películas no habrían tenido el mismo éxito. Meche Barba, la muñequita del cine de rumberas, brillaba con sus coreografías y su rostro angelical. Sin embargo, detrás de esa apariencia ingenua se escondía una mujer capaz de manipular, seducir y romper cualquier regla del ambiente artístico.
Su fama se extendió tanto por sus películas como por sus aventuras escandalosas, donde mezclaba el poder del deseo con los caprichos más oscuros. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una grabación con Fernando Fernández. El cantante, conocido por su temperamento serio, le reprochó que llegara con el maquillaje corrido y la voz impregnada de alcohol. Meche no se inmutó, se acercó demasiado a él y le susurró al oído: con esta voz quebrada vendo más que tú. Fernández, furioso, la empujó frente al equipo de filmación, y aquel pleito terminó a gritos en medio del set. Los testigos aún recordaban cómo Barba reía mientras todos intentaban separarlos. Pero sus excesos no paraban ahí. Los rumores apuntaban a que solía organizar encuentros privados en los que invitaba a bailarinas, músicos y actores, donde lo que empezaba como un ensayo terminaba convertido en una orgía improvisada. Se decía que Pedro Infante, en una ocasión, la sorprendió en un camerino con un joven asistente y salió indignado, diciendo: «Esto no es un cabaret, es un set de cine». Aquella frase circuló como pólvora en los pasillos de los estudios Churubusco. Lo más perturbador de Meche era su capacidad para usar el deseo como moneda. Varios directores aseguraban que aceptaba papeles solo si podía imponer cláusulas fuera del contrato: viajes, dinero extra o favores personales. Y si alguien se negaba, ella los hundía con rumores feroces en el círculo artístico. Por eso, mientras en pantalla era la figura que todos aplaudían, fuera de cámara muchos la temían, conscientes de que su lado más degenerado podía arruinar carreras con la misma facilidad con la que conquistaba miradas. La figura de Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, fue sinónimo de lujuria y provocación en el cine mexicano. Su baile, mezcla de exotismo y descaro, la convirtió en la fantasía prohibida de una generación. Pero lo que en pantalla parecía coreografía estudiada, fuera de cámara era una vida dominada por excesos, caprichos y situaciones que incluso sus colegas calificaban de degeneradas. Se cuenta que durante una filmación con Adalberto Martínez Resortes, la actriz apareció en el set con un atuendo transparente que no correspondía al vestuario de la escena. Cuando el comediante, incómodo, le dijo: «Eso no está en el guión, Yolanda», ella replicó con una carcajada: «El público no paga por guiones, paga por carne». La producción quedó paralizada, pero nadie se atrevió a contradecirla, porque Tongolele era la que garantizaba taquilla. Las noches de Tongolele eran legendarias. Varios cronistas de espectáculos narraron que sus fiestas privadas parecían prolongaciones de sus películas: plumas, alcohol desbordado, músicos en vivo y un desfile interminable de amantes, tanto hombres como mujeres. Una vez, Tin Tan, quien compartió créditos con ella, confesó en confianza a sus amigos que asistir a una de esas reuniones era como meterse en un volcán: si no sabías bailar al ritmo de Tongolele, salías quemado. Lo más polémico era su relación con ciertos empresarios de cabaret que financiaban sus películas. Se rumoreaba que, a cambio de contratos jugosos, Tongolele ofrecía algo más que su imagen. Una de sus compañeras de reparto, María Antonieta Pons, llegó a decir con ironía: «Tongolele no firma contratos, los firma con el cuerpo». Aquella frase desató un enfrentamiento entre ambas que casi termina en golpes en pleno camerino. En los estudios, técnicos y actores reconocían que ella dominaba el ambiente a su manera, exigía cambios de guión, improvisaba movimientos que dejaban boquiabiertos a los directores, y si alguien la cuestionaba, ella respondía: «Yo soy el espectáculo». Esa convicción, unida a sus excesos, la convirtió en una de las figuras más escandalosas y provocativas del cine de oro. Kitty de Hoyos, con su rostro angelical y su elegancia natural, parecía destinada a papeles de mujer refinada. Pero tras esa fachada se escondía un carácter que desafiaba las normas de la época. En los camerinos y sets de filmación, Kitty no era la dama perfecta que el público veía en pantalla, era explosiva, irreverente y amante de los excesos que muchos de sus compañeros calificaban como verdaderas provocaciones. Durante el rodaje de una cinta con Abel Salazar, el actor se hartó de su comportamiento. Ella llegaba tarde, con resaca evidente y riéndose de todos los regaños. En una ocasión, Salazar la encaró: «Esto no es un cabaret, es cine serio». Kitty, con una sonrisa venenosa, contestó: «Lo serio no vende, Abel, vende lo prohibido». Aquel choque se convirtió en uno de los chismes más repetidos entre los técnicos, porque la actriz no tenía miedo de enfrentar a nadie, por muy famoso que fuera. Los rumores sobre sus fiestas privadas corrían de boca en boca. Se decía que invitaba a políticos y productores a reuniones donde el alcohol y las drogas fluían sin medida.
Una de las anécdotas más fuertes asegura que, en una reunión en casa de un director, Kitty se subió a la mesa, bailó semidesnuda y terminó rompiendo botellas contra el suelo mientras gritaba: "Esto es lo que quieren ver en mis películas, no poesía barata". Aquella escena, presenciada por varios actores, cimentó su reputación de indomable. Incluso Elsa Aguirre, quien en una entrevista la calificó de impredecible, relató que Kitty solía manipular a productores para obtener papeles, no con talento, sino con sus desplantes. Cuando algún director intentaba imponerle disciplina, ella contestaba con desprecio: "Si quieren una santa, búsquenla en la iglesia, no en el cine". Esa frase se convirtió en su sello entre quienes convivieron con ella. Así, Kitty de Hoyos no solo conquistó pantallas con su belleza, sino que encarnó la decadencia y la rebeldía de un cine que prefería callar sus excesos, aunque todos los que la conocieron supieron que ella disfrutaba desafiando cada regla. María Antonieta Pons fue una de las máximas estrellas del cine de rumberas, pero más allá de su deslumbrante presencia en pantalla, era conocida por llevar al extremo su vida personal. Su carácter explosivo y su tendencia a los excesos hicieron que muchos compañeros de trabajo la calificaran de imposible. No era raro verla en medio de discusiones a gritos, exigiendo privilegios que ni siquiera los protagonistas masculinos se atrevían a pedir. En una ocasión, durante una filmación junto a Antonio Aguilar, se presentó con un séquito de bailarinas y músicos que no tenían nada que ver con la producción. Aguilar, molesto, le reclamó: "Esto no es tu cabaret, estamos filmando". La respuesta de Pons dejó helados a todos: "Yo soy el cabaret, y si no me quieren aquí, cierren la película". Nadie se atrevió a contradecirla, porque todos sabían que sin ella la cinta perdería público. Pero su fama no se limitaba al set. Los rumores de sus fiestas eran materia obligada de las revistas de espectáculos. Alcohol, apuestas y amantes desfilaban por su casa como si fueran parte de una obra continua. Se contaba que, en una de esas reuniones, sorprendió a un joven actor intentando marcharse sobrio y lo obligó a beber frente a todos mientras gritaba: "Aquí nadie se va limpio". Esa escena, relatada por técnicos que la conocieron, reforzó la imagen de mujer que disfrutaba humillando a quienes no compartían su ritmo. Otra anécdota famosa ocurrió cuando compartió créditos con Sara Montiel. Pons, en un ataque de celos, la acusó de robarle protagonismo. En pleno set, arrojó un collar al suelo y dijo: "Las joyas son para las reinas, no para las copias baratas". El enfrentamiento casi llega a los golpes y el director tuvo que suspender la jornada de rodaje. María Antonieta Pons construyó su mito no solo con bailes ardientes, sino con una vida que parecía diseñada para romper tabúes. Donde quiera que estuviera, el escándalo la acompañaba como si fuera parte de su vestuario. Amalia Aguilar, la actriz y bailarina cubana que electrizó al público mexicano con su energía explosiva, también fue famosa por una vida llena de excesos que rozaban lo inaceptable. Mientras en pantalla aparecía como una tormenta de sensualidad, fuera de ella era un huracán de provocaciones, desplantes y excesos que la convirtieron en una de las figuras más señaladas de su generación. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una filmación con Germán Valdés Tintán. El comediante, acostumbrado a las bromas, quedó sorprendido cuando Amalia, en medio de una escena, improvisó un baile demasiado atrevido, frotándose contra él a pesar de que no estaba en el guión. Tintán, entre risas nerviosas, le susurró: "Oye, esto no es el cabaret", a lo que ella contestó en voz alta, para que todos escucharan: "Pues entonces aprendan a filmar cabaret, porque eso es lo que el público quiere". El set estalló en carcajadas incómodas, pero la tensión quedó marcada. Los rumores sobre sus fiestas eran aún más escandalosos. Se decía que organizaba reuniones privadas donde abundaban el alcohol, las apuestas y la presencia de personajes turbios de la vida nocturna. En una ocasión, Silvia Pinal relató que se negó a asistir a una de esas reuniones porque Amalia convertía las casas en cabarets. Esa declaración desató un pleito mediático entre ambas, que terminó por dividir a parte del gremio artístico. También era conocida por manipular a los productores con su carácter explosivo. En un rodaje con Joaquín Cordero, al descubrir que querían recortar su número musical, irrumpió en la oficina del director y gritó: "Si me quitan un solo paso, me quito toda la ropa en escena, y veamos si venden más". El director, aterrado por la posibilidad de un escándalo, cedió inmediatamente. Amalia Aguilar no solo bailaba en el cine, bailaba en la vida misma con un ritmo frenético que arrastraba a quienes la rodeaban. Y en cada paso, dejaba claro que lo suyo no era la obediencia ni la decencia, sino el descontrol convertido en espectáculo.
Lilia Prado, considerada una de las mujeres más deseadas del cine de oro, no solo encendía la pantalla con su sensualidad, fuera de cámara era igual de provocadora y calculadora. Su belleza le abrió las puertas de los estudios, pero su carácter indomable y sus excesos la convirtieron en una figura temida. Los rumores de su vida privada corrían más rápido que el estreno de sus películas. Durante un rodaje con Jorge Negrete, la tensión estalló. El charro, siempre disciplinado, le reclamó por llegar tarde tras una noche de fiesta. Lilia, con una sonrisa desafiante, le respondió: «Tú cantas para el pueblo, yo bailo para los hombres que pagan». Negrete, furioso, golpeó la mesa del set, y la producción tuvo que detenerse por horas. Esa frase, repetida entre los técnicos, selló la fama de Prado como mujer que no reconocía límites. En los camerinos se decía que usaba la seducción como moneda. Varios directores confesaban en privado que Lilia imponía condiciones íntimas para aceptar papeles. Y cuando algún actor la rechazaba, ella respondía con venganzas sutiles, comentarios venenosos en la prensa, rumores que dañaban reputaciones o desplantes públicos que dejaban heridas en el ego. Una de las anécdotas más repetidas ocurrió con Pedro Infante. Durante un descanso de filmación, él la sorprendió coqueteando descaradamente con un asistente de producción. Infante, entre burlas, comentó: «Esa mujer no se conforma ni con la mitad del set». Lejos de ofenderse, Lilia replicó: «El problema no es conformarse, Pedro, es aburrirse». Esa respuesta, cargada de cinismo, hizo reír a unos y enfurecer a otros. Su vida nocturna también alimentaba su leyenda. Asistía a cabarets donde no solo era espectadora, sino protagonista, bailaba, bebía sin medida y retaba a cualquiera a seguirle el paso. En esos círculos ganó el apodo de la Dama del Escándalo, porque nunca temía a la prensa ni a los comentarios de sus colegas. Para ella, el escándalo no era un error, era su estrategia para seguir siendo inolvidable. Aunque Lin May entró en el cine cuando el periodo clásico del cine de oro ya agonizaba, sus actos degenerados la conectan directamente con la tradición de las rumberas y vedetes que rompieron todas las reglas. En pantalla era un espectáculo de sensualidad, pero en su vida privada multiplicaba por 10 aquello que el público apenas alcanzaba a intuir. Su carrera estuvo marcada no solo por sus bailes atrevidos, sino por el rastro de excesos, manipulación y provocaciones que dejaba a su paso. Una de las historias más comentadas ocurrió durante un rodaje con Enrique Rambal. El actor, conocido por su seriedad teatral, estalló al descubrir que Lin había cambiado el vestuario para aparecer casi desnuda en una escena. Rambal, molesto, le gritó: «Esto no es teatro de revista, es cine». Ella, desafiante, respondió: «El cine aburrido lo matan ustedes, yo lo mantengo vivo». El altercado fue tan fuerte que tuvieron que interrumpir la filmación. Sus fiestas privadas eran leyenda. Se decía que llenaba mansiones con empresarios, políticos y artistas, donde el alcohol y las drogas corrían sin medida. Una anécdota asegura que en una de esas reuniones, un productor veterano trató de marcharse temprano, y Lin lo obligó a quedarse lanzándole su copa al pecho mientras gritaba: «Nadie se va antes que yo». Ese tipo de escenas cimentaron su fama de impredecible y peligrosa. Incluso sus colegas la señalaban por manipular a los directores. Carmen Salinas relató años después que Lin usaba su cuerpo como un contrato silencioso, no pedía papeles, los arrancaba con su descaro. Aquella reputación la hizo tanto temida como indispensable en producciones donde el morbo era la clave de la taquilla. En una ocasión, durante una filmación con Sergio Ramos el Comanche, Lin se apareció en estado de ebriedad y comenzó a improvisar un baile frente a todo el equipo. Ramos, incómodo, trató de detenerla, pero ella replicó: «El público no paga por tus chistes, paga por mi descaro». Todos guardaron silencio, sabiendo que su degeneración era parte de un espectáculo que nadie podía detener. Fanny Cano, recordada por su belleza impecable y su estilo elegante, fue en apariencia la antítesis del escándalo. Sin embargo, detrás de esa fachada refinada se escondía una mujer que jugaba con los límites y los traspasaba sin pudor. Lo que para muchos era una actriz disciplinada y de gran talento, en los pasillos de los estudios se comentaba como una figura explosiva, impredecible y capaz de humillar a quien se interpusiera en su camino. Durante un rodaje con Julio Alemán, el actor no soportó más sus desplantes. Ella había llegado con copas de más y exigía repetir escenas interminables para mostrar su mejor perfil. Alemán, harto, le reclamó: «Esto no es tu espejo, es cine». Fanny, lejos de disculparse, contestó con un grito que todos escucharon:
el cine es mi espejo, y ustedes lo saben. La producción se detuvo por horas tras aquel enfrentamiento. Se decía que sus fiestas eran tan exclusivas como peligrosas. Solo unos pocos actores y políticos eran invitados, y quienes asistían relataban que lo que comenzaba como un cóctel de etiqueta terminaba en una bacanal sin reglas. En una de esas noches, un productor veterano intentó retirarse temprano y ella, con tono desafiante, le lanzó: «Nadie se va sin pagar el precio de mi invitación». Aquella frase, repetida por testigos, alimentó su fama de manipuladora. Lo más perturbador era su habilidad para manejar la prensa. Cuando algún compañero intentaba desenmascarar sus excesos, aparecían notas en revistas que ridiculizaban al denunciante, mientras Fanny mantenía intacta su imagen pública. Hubo quienes aseguraron que ella misma filtraba rumores sobre sus rivales, usando el escándalo como arma. En otra ocasión, Silvia Derbez comentó que Fanny había llegado al set con un político influyente y lo sentó en la silla del director, obligando a todos a callar. El mensaje era claro: ella no solo era actriz, también era poder. Esa mezcla de belleza y degeneración la convirtió en una figura que imponía respeto y temor en igual medida. Isela Vega fue mucho más que una actriz, fue un terremoto que sacudió al cine mexicano con su irreverencia. Su nombre estaba ligado a escenas de alto voltaje, pero fuera de cámara su vida era todavía más provocadora. Ella misma decía en entrevistas: «No vine a este mundo a complacer santurrones», y esa frase parecía ser el lema de cada paso que daba. En una ocasión, durante una filmación con Mario Almada, la actriz apareció con un vestuario tan revelador que los técnicos se negaron a continuar la escena. Almada, molesto, le dijo: «Esto no lo va a aprobar la censura». Isela, sin inmutarse, se acercó y le respondió: «La censura soy yo cuando decido qué mostrar». Esa confrontación se volvió parte de las anécdotas que circularon por los pasillos de los estudios, reforzando su reputación de indomable. Las fiestas de Isela eran otro mundo. Se decía que reunía a directores, músicos y actores en mansiones donde todo era permitido: alcohol, drogas y relaciones sin tapujos. En una de esas noches, un joven actor intentó marcharse temprano y ella lo detuvo, riendo mientras le decía: «Si entras a mi fiesta, no sales hasta que yo me canse». Ese tipo de desplantes la hacían temida y admirada en igual medida. También fue acusada de manipular papeles a través del escándalo. Cuando un director pretendió recortar sus escenas en una cinta, Isela apareció en la conferencia de prensa con un vestido transparente que lo opacó por completo. «El público paga por mí, no por tus tijeras», le lanzó frente a los reporteros. El comentario se volvió titular en las revistas y el director quedó reducido a un pie de página. Incluso sus propios colegas reconocían que trabajar con ella era arriesgarse a lo inesperado. Una vez, Jorge Rivero declaró: «Isela nunca actuaba, vivía cada escena como si fuera suya, y también el set». Esa mezcla de talento y descaro convirtió a Vega en un ícono que transformó el escándalo en estrategia, y la degeneración en espectáculo inolvidable. Sasa Montenegro, con su mirada felina y su cuerpo convertido en mito, fue una de las figuras más polémicas que heredaron la estela del cine de oro hacia el cine de ficheras. Su presencia siempre estuvo envuelta en rumores de excesos, conquistas y manipulaciones que la colocaron como un símbolo de degeneración en una industria que ya cargaba décadas de secretos. En una ocasión, durante un rodaje con Vicente Fernández, la actriz apareció vestida con un atuendo que dejaba poco a la imaginación, pese a que el guión exigía un papel recatado. Fernández, incómodo, le dijo: «Esto es cine familiar». Sasa le replicó sin pestañear: «Familiar o no, todos terminan mirándome igual». El comentario, dicho frente al elenco y técnicos, marcó un ambiente de tensión que nadie olvidó. Las fiestas privadas de Sasa eran otro nivel. Se rumoraba que, en residencias de políticos influyentes, organizaba reuniones donde el alcohol, las apuestas y los excesos eran la norma. Una anécdota asegura que en una de esas noches, al ver que un productor intentaba retirarse, lo tomó del brazo y le susurró con voz dura: «De aquí no sales sin ensuciarte». La frase recorrió los pasillos de los estudios como prueba de que su poder no era solo artístico, sino también social. Compañeras de reparto como Carmen Salinas llegaron a decir que Sasa usaba el escándalo como herramienta para abrirse paso en un medio dominado por hombres. Y no era raro verla confrontar a directores o productores, imponiendo su voluntad con descaro. En un rodaje con Jorge Rivero, él intentó corregirla en plena escena y ella, desafiante, lo interrumpió: «Tus músculos se olvidan, mi escándalo jamás». Sasa Montenegro no era simplemente actriz,
era un espectáculo paralelo. Con cada desplante, cada provocación y cada exceso, demostraba que no había reglas capaces de detenerla. Para muchos, encarnaba el último eslabón de una tradición de estrellas que vivían entre luces, sombras y un sinfín de actos que hoy aún generan susurros. Irma Serrano, conocida como la Tigresa, llevó el concepto de escándalo a otro nivel. Su mirada felina y su carácter indomable no solo impactaban en pantalla, fuera de ella, su vida estaba marcada por excesos, pleitos y desplantes que la hicieron temida incluso entre los grandes del cine mexicano. Convirtió el escándalo en su marca personal, y lo usaba como un arma para abrirse paso donde otros veían puertas cerradas. Durante una filmación con Ignacio López Tarso, ocurrió un enfrentamiento que aún se recuerda. El actor, serio y disciplinado, le reprochó su actitud caprichosa tras detener varias veces la grabación por exigir cambios en el guión. Serrano lo miró fijamente y, con una sonrisa venenosa, le dijo: «El público viene a verme a mí, no a escuchar tus discursos». López Tarso, enfurecido, abandonó el set por horas, mientras ella continuaba como si nada hubiera pasado. Las fiestas de Irma eran una mezcla de cabaret y política. Se decía que invitaba a empresarios y funcionarios que terminaban atrapados en orgías desbordadas de alcohol y drogas. Una anécdota asegura que, en una de esas reuniones, sorprendió a un joven actor tímido que intentaba marcharse y lo detuvo gritándole: «Si entras a mi jaula, ruges conmigo». Esa frase, repetida durante años, cimentó su fama de mujer dominante y peligrosa. Incluso sus compañeras de reparto la acusaban de usar el poder de sus amantes influyentes para manipular papeles. Sasa Montenegro llegó a decir en una entrevista que con Irma no competías por talento, competías por sobrevivir al escándalo. Y no era exageración, Serrano se aseguraba de que sus rivales quedaran en ridículo con comentarios crueles frente a la prensa. Una vez, en un rodaje con Mario Almada, improvisó un movimiento erótico en plena escena, dejando desconcertado al elenco. Almada, serio, la reprendió: «Esto no estaba en el libreto». Ella, riéndose, respondió: «Yo nunca sigo libretos, yo los escribo con mi cuerpo». Con frases como esa, Irma Serrano dejó claro que lo suyo no era actuar, era provocar hasta que todos quedaran atrapados en su juego. María Félix, la Doña, fue la mujer más admirada del cine mexicano, pero también la más temida. Su elegancia, belleza y carácter imponente la convirtieron en leyenda, aunque lo que muchos callaban eran sus desplantes, excesos y actos de pura degeneración en un medio que prefería silenciarla antes que enfrentarla. María no pedía respeto, lo arrancaba con frases hirientes y actitudes que dejaban en evidencia a quienes intentaban desafiarla. En una ocasión, durante un rodaje con Jorge Negrete, el actor la increpó por haber llegado tarde después de una noche de copas. Negrete, molesto, le dijo: «Aquí no hay estrellas, aquí todos trabajamos». Ella, con su altivez habitual, lo fulminó con la mirada y respondió: «No soy una estrella, soy el firmamento completo». El silencio que siguió fue incómodo, y desde entonces, muchos compañeros evitaban confrontarla. Las fiestas de María eran legendarias. Políticos, productores y artistas se reunían en ambientes cargados de alcohol y provocaciones. Se contaba que en una de esas reuniones sorprendió a un actor joven que se negaba a beber, y delante de todos le ordenó: «Siéntate, porque conmigo nadie se mantiene sobrio». Esa escena, repetida entre técnicos y colegas, mostraba el lado autoritario y abusivo de la diva. Lo más escandaloso era cómo utilizaba su poder para manipular producciones. Emilio "el Indio" Fernández, en una entrevista, confesó que trabajar con ella era como caminar sobre fuego: si no cedías, te quemabas. María imponía cambios de guión, decidía con quién actuar y hasta quién debía quedar fuera del reparto. Una vez, Sara García intentó corregirla en plena escena, y la doña le respondió con frialdad: «Usted haga de abuelita, que de reina me encargo yo». Su imagen pública de mujer indomable era real, pero lo que pocos se atrevían a decir en voz alta es que esa fuerza estaba acompañada de desplantes que humillaban a compañeros y fiestas donde el exceso era la norma. María Félix no solo representaba el poder femenino, lo llevaba al extremo, convirtiéndolo en un espectáculo de degeneración y dominio absoluto. Aunque su imagen quedó asociada a la dulzura de los tangos y a personajes sufridos en la pantalla, Libertad Lamarque escondía un carácter explosivo y actitudes que rayaban en la provocación. Su llegada de Argentina a México estuvo marcada por rumores de enemistades, pleitos en sets y desplantes que sorprendían a quienes solo conocían a la actriz delicada de las películas.
Detrás de la voz melodiosa había una mujer capaz de usar la furia como un arma. Durante una filmación con Dolores del Río, se desató una confrontación que los técnicos recordaron por años. Lamarque, molesta porque sentía que le robaban protagonismo, interrumpió una escena y gritó: «Aquí no hay lugar para dos divas, el público solo necesita una». Dolores, elegante, intentó ignorarla, pero la tensión terminó dividiendo al elenco. Ese enfrentamiento fue tan fuerte que algunos directores juraron no volver a juntarlas en pantalla. Las noches de Libertad también daban de qué hablar. Se decía que organizaba reuniones privadas en hoteles de lujo, donde el alcohol corría sin medida y terminaba cantando tangos con un dramatismo que rozaba lo grotesco. Una anécdota asegura que, en una de esas fiestas, al ver que un músico desafinaba, le lanzó su copa en la cara mientras gritaba: «Si no sabes tocar para una reina, no toques nada». Aquella escena reforzó su reputación de mujer incontrolable. También tuvo fama de manipular a productores a través de la prensa. Cuando un director intentó minimizar su papel en una cinta coral, Libertad filtró rumores a periodistas, logrando que las notas se enfocaran solo en ella. En público, fingía inocencia, pero en privado admitía con ironía: «El escándalo vende más que un tango bien cantado». Su carácter no solo generaba temor entre colegas, sino también admiración por la manera en que usaba el escándalo como estrategia. Libertad Lamarque, lejos de la víctima sufrida que interpretaba en pantalla, era una mujer que rugía y se abría camino con la misma fuerza con que desbordaba los escenarios, dejando claro que bajo su imagen refinada habitaba un huracán de excesos. Y como estas, existieron muchas más actrices cuyos excesos y escándalos fueron ocultados bajo el brillo de las marquesinas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos más prohibidos del cine de oro mexicano.